otro caso. Si la ausencia del notario fuere por un plazo menor, es decir, menor del año, lo depositará en otro notario, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos notarios al director del Archivo General de Protocolos cuando no lo tenga en el departamento de Guatemala, perdón, tenga al director del Archivo General de Protocolos en la capital o a un juez de primera instancia del domicilio del notario cuando no lo tenga en el departamento de Guatemala, quien deberá remitirlo al Archivo General de Protocolos dentro de los 8 días siguientes. Hacemos un esquema entonces: ausencia del notario, 2 circunstancias. 1, mayor de 1 año. 2, menor de 1 año. Cuando es mayor de 1 año, ¿a dónde se deposita el protocolo? Director del Archivo General de Protocolos. Si eso es en la capital, si es en los departamentos, se va a depositar ante el juez de primera instancia de la cabecera departamental y el juez tiene la obligación de trasladarlo al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de los 8 días siguientes. Vean, los artículos se pueden dibujar. Alguien me escribe, sí, Alexis, le escucho. Sí, licenciado. Usted mencionaba que en caso de que sea en el departamento se entrega a un juez de primera instancia, pero ¿sería juez de primera instancia civil o de Muy qué? buena, muy buena pregunta, lo felicito. Miren, eso es lo importante. Sí, acordémonos que afortunadamente ya en los departamentos ya existe juez de primera instancia civil, juez de primera instancia familia, porque antes el juez de primera instancia conocía todo, ¿no? Civil, familia, laboral, pero ahora ya se ha diversificado. Es correcto, tiene que ser al juez de primera instancia civil. Si hay juez de primera instancia civil, ¿no? Ahora, si no hay juez de primera instancia civil, si no es, por ejemplo, civil, económico, coactivo y de familia, al que conoce el asunto de carácter civil. A el juez de primera instancia, a él debe de entregársele el protocolo. Por supuesto que hay que hacer una nota. Señor juez de primera instancia civil o del departamento de Zacatepecas, por ejemplo, en virtud que me voy a ausentar del territorio nacional por el término mayor de 1 año, me permito depositar en usted el protocolo de cargo, solicitándole se sirva remitirlo al director del Archivo General de Protocolos dentro del plazo que la ley señala, ¿no? O dentro del plazo de 8 días, si usted quiere hacerlo. Pero sí tiene que haber un aviso para que lo reciba el juez con copia para que nos hayan de recibido y el juez tendrá que remitirlo al director del Archivo General de Protocolos. Buena pregunta, Alexis, muy bien. Bien, entonces vemos ahí las 2 circunstancias. Ausencia del notario de la República o del territorio nacional, ¿no? 1, si es por más de 1 año. 2, si es menor de 1 año. Si es menor de 1 año, pues 2 meses, un fin de semana, porque hay quienes dicen, pues si no era un fin de semana, ¿por qué voy a dar el aviso? Tenemos obligación de dar el aviso, porque el principio de publicidad, esa es la finalidad de esto, por el principio de publicidad que es constitucional. Por eso tenemos la obligación de remitir el aviso al director del Archivo General de Protocolos. Porque si el notario se ausenta del territorio nacional de semana, el fin de semana, pues uno no sabe las circunstancias de la vida. Por alguna circunstancia puede ser que se quede más tiempo del fin de semana de lo programado. Entonces, aunque sea un fin de semana, el viernes hay que remitir el aviso que nos vamos a ausentar del territorio nacional, las fechas, si indicamos qué fecha nos vamos a ausentar, y que el protocolo a mi cargo lo vamos a dejar con el notario X, quien tiene su oficina profesional en tal y tal lugar. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque ha habido casos de que el notario sale del territorio nacional y de repente, estando en el extranjero, pues le piden que autorice un instrumento. No se descarta la posibilidad. Y si él autoriza un instrumento en el extranjero y no ha remitido el aviso,
no va a ser objeto de una sanción. Entonces, veamos, hay que tener mucho cuidado con eso. Es una obligación propia de ser notario, ausentarnos del territorio nacional, remitir un aviso al director del Archivo General de Protocolos. Otro aviso que es propia de ser notario, en el caso del artículo 14 del Código de Notariado, artículo 13, es observar las formalidades del protocolo. En el artículo 13 del Código de Notariado tenemos las formalidades del protocolo. ¿Qué formalidades tenemos que observar en el protocolo? Entonces vemos que las obligaciones propias de ser notario se clasifican en las que son de carácter normas ordinarias o en la ley, pero también tenemos las de carácter deontológico. Por eso ayer en el correo que me permití remitirles, les pedí que tuvieran su código de ética profesional, porque las prohibiciones de carácter deontológico que están reguladas en el Código de Ética Profesional para el notario, aquí podría surgir un punto de tesis muy interesante, porque el Código de Ética Profesional, cuando lo leemos, está como que más enfocado al abogado. Está más enfocado al abogado que al notario. En otros países donde el ejercicio del notariado es por número, pues existe un código de ética del notario, totalmente diferente. Pero cuando nosotros leemos el código de ética, encontramos primero los postulados. Los postulados que los vamos a encontrar en el capítulo 1 del Código de Ética Profesional. Tenemos una serie de postulados que nosotros debemos de observar porque son parte de nuestra actitud como profesionales, observar estos postulados del Código de Ética Profesional. Hay algo muy importante en el artículo 5 del Código de Ética, el secreto profesional. El secreto profesional, todo profesional tiene secreto profesional, pero nosotros, como los clientes nos llegan a manifestar el deseo de realizar negocios jurídicos que forman parte de su patrimonio, ya sea porque van a incorporar bienes, van a incorporar derechos a su patrimonio o van a extraer, van a sacar bienes o derechos de su patrimonio, entonces tenemos nosotros que mantener, que conservar el secreto profesional. Y vemos que en el artículo 5, guardar el secreto profesional constituye un deber, es un deber y un derecho, dos circunstancias, un deber y un derecho. Bueno, aquí menciona para el abogado, es que eso es lo que les digo, pero nosotros como notarios también tenemos secreto profesional. Yo les he pedido favor y les sigo insistiendo que lean el contrato de servicios profesionales, porque ahí también está regulado que tenemos la obligación de mantener el secreto profesional. Pero leamos cómo lo regula el Código de Ética. Guardar el secreto profesional constituye un deber y un derecho hacia los clientes. Es un deber que permite a un que haya dejado de prestar servicio. Ya terminamos la función notarial, nuestros clientes llevan el testimonio, se quedan satisfechos con la función notarial y nosotros aún después de eso tenemos que observar el secreto profesional. Luego también, ¿alguien quiere ingresar todavía? Luego se menciona aquí, ante los jueces y demás autoridades es un derecho irrenunciable. Es decir, que ante un juez nosotros no podemos revelar el secreto profesional. No estamos obligados. Es un derecho conservar el secreto profesional. Porque si revelamos el secreto profesional, vamos a incurrir en un delito que se llama revelación de secreto profesional. Entonces también tenemos ahí obligaciones propias de ser notario, las obligaciones de naturaleza
deontológica, es decir, por ética. Y luego vamos a encontrar en el artículo 10 cómo se va a formar la clientela. Acordémonos que el notario solo puede actuar a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Pero en el artículo 10 nos da algunos parámetros que debemos de observar para ir formando la clientela a quien nosotros le vamos a prestar nuestros servicios profesionales. Vamos a encontrar en el artículo 40 del Código de Ética 37, en el capítulo 7 del Código de Ética Profesional, en el artículo 37, extensión de los postulados. Cuando empezamos, les dije, mire, hay unos postulados aquí en el primer capítulo del Código de Ética, y en el artículo 37, extensión de los postulados de la abogacía. Los postulados, derechos, deberes y obligaciones que quedan explicitados anteriormente deben ser también observados por los notarios. Aquí nos involucran directamente en cuanto a toda la regulación jurídica. Pero si nosotros vemos en el artículo 38, hay un principio que se llama principio de buena fe. Este principio por naturaleza es del derecho mercantil, pero aquí en el Código de Ética se regula que el notario observará siempre el deber ético de la verdad y de la buena fe. Ese es el principio de buena fe. Que nosotros, el principio del deber ético de la verdad y de buena fe. Además de eso, en el artículo 39, el notario, aquí sí se especifica que el notario debe abstenerse, el notario debe observar fidelidad a la ley en todo documento que autorice. Fidelidad a la ley 154 de la Constitución Política. Vamos a ver. Bueno, creo que ya se complementó el equipo. Por ahí vi que ya ingresó el licenciado Sebastián. Ahorita la magíster Lorena Salazar se está incorporando. Bienvenidos, qué bueno. El 25 de abril es nuestro examen parcial, así es que esperamos su contribución ahí, su apoyo para el desarrollo del segundo examen parcial. Bienvenidos, buenas tardes y qué bueno tenerlos aquí virtualmente. Bien, entonces... Notario, buenas tardes. Gracias, estimada notaria. Bienvenida. Qué bueno, me alegra que esté con nosotros. Nos gustaría que activara su cámara. En el artículo 40 encontramos prohibiciones específicas del notario. El notario debe de abstenerse. Estas son obligaciones propias de ser notarios de no hacer. Aquí vamos a encontrar de no hacer. Y porque las que mencionamos anteriormente son de hacer. Remitir el aviso de ausentarnos del territorio nacional, registrar la firma al sello, la colegiación profesional obligatoria, esas son de hacer. Y así, si ustedes van leyendo el Código Notariado, pueden encontrar varias obligaciones de hacer y las pueden ir anotando ahí de hacer. Y ahora vamos a ver las de no hacer. Las de no hacer deontológicas o de naturaleza de la ética profesional. Al notario prohibiciones al notario debe abstenerse. 1. Obligar directa o indirectamente al cliente a utilizar sus servicios notariales. Facilitar a terceros el uso del protocolo. Esto es muy delicado. No podemos facilitarle a terceros. Acordémonos que la función notarial es indelegable. Artículo 154 de la Constitución Política de la República. Y entonces tenemos aquí, yo los invito a que le den lectura, que le den análisis, si hay dudas, si hay comentarios, si hay observaciones, pues tenemos el correo institucional, tenemos el Classroom donde ustedes pueden plantear sus preguntas y tenemos las próximas sesiones virtuales que vamos a realizar. Y por último tenemos la deontología jurídica que está regulada en el artículo 41 del Código de Ética Profesional.
Y entonces vemos, son poquitos los artículos del Código de Ética Profesional. Yo les recomiendo que los lean porque de todas maneras les van a servir para ejercicio de la profesión de abogado. Y posiblemente se los exijan también en sus cursos de penal o procesal civil. Y son poquitos, son 46 artículos nada más los que contiene el Código de Ética Profesional, pero hay que ponerle énfasis para los efectos de nuestro curso, ponerle énfasis a los elementos con relación al notario y cómo se aplican los demás con base al artículo 37 que hace extensivo los postulados, los derechos, las obligaciones, los hace extensivo al notario, cómo los vamos a aplicar, porque sabemos nosotros que ese es el fundamento jurídico que tenemos que utilizar. Bien, entonces para resumir esta parte, hay obligaciones del notario propias de ser notario que están reguladas en las leyes ordinarias, como por ejemplo que ya vimos los que están en el Código Notariado, pero también hay obligaciones propias de ser notario que están reguladas en el Código de Ética Profesional y son obligaciones deontológicas. Ahora vamos a ver el otro grupo, las obligaciones que se producen, que se derivan de autorizar un instrumento público. ¿Se recuerdan que vimos siete instrumentos públicos que el notario puede autorizar? ¿Cómo autoriza los instrumentos públicos el notario? No incluyamos a los otorgantes, no. ¿Cómo autoriza el notario los instrumentos públicos? Con su firma precedida de las palabras ante mí, y cuando es el notario, el propio otorgante, su firma precedida de las palabras por mí y ante mí. Eso es sencillo. No incluyamos a los otorgantes. Si la pregunta fuera, ¿cómo los contratantes manifiestan u otorgan el consentimiento? Entonces sí, la firma de los otorgantes, y si no pueden o no saben firmar, su impresión dactilar del dedo pulgar derecho u otro que va a especificar el notario firmando a su ruego un testigo. Entonces tenemos dos, el otorgamiento y la autorización. El otorgamiento le corresponde a los contratantes, a la persona que desea manifestar su voluntad, su consentimiento. Y la autorización le corresponde al autorizante, al notario, nada más, ¿sí? No escribamos de más, perdemos el tiempo. Es solo lo que se nos pregunta. Bien, entonces, las obligaciones derivadas de autorizar un instrumento. Vamos a autorizar una escritura pública. ¿Qué obligaciones tenemos? Vamos a autorizar un acta notarial. ¿Qué obligaciones tenemos? Vamos a autorizar una auténtica de firma. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos? Y así, en cada uno de los 7 instrumentos públicos que hemos ido mencionando y que hemos ido estudiando, nos van a surgir obligaciones. Esas obligaciones se clasifican en 3 categorías o 3 grupos, ¿no? Obligaciones previas, obligaciones simultáneas, al mismo tiempo que estamos redactando, estamos cumpliendo con obligaciones. Obligaciones posteriores, ya lo otorgaron, ya lo autorizamos, y ahora vienen las obligaciones posteriores, ¿sí? Dentro de las obligaciones previas va a depender si es acta notarial, si es escritura pública, si es auténtica de firma, si es auténtica de copias o reproducciones de documentos. Va a depender de los instrumentos públicos qué obligaciones previas podemos tener. Y las obligaciones simultáneas, es decir, las obligaciones que debemos de cumplir al momento que estamos redactando el instrumento público, por ejemplo, la juramentación. Hay instrumentos públicos donde hay que juramentar a los comparecientes. El típico ejemplo, artículo 5 del Código Civil, una identificación de persona. En el artículo 5 del Código Civil vamos a encontrar la identificación de persona. Y este artículo 5 regula el que constante y públicamente
use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, u omita alguno de los apellidos. Vean cuántas premisas son 3 premisas. ¿Cuándo procede la identificación de persona? La primera premisa es que sea en forma pública y constante. Y luego vienen las premisas propias, ¿no? Es decir, quien use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento. Distinto. Se llama Juan, pero usa Pedro, ¿verdad? Es distinto, el nombre propio o el apellido. Use incompleto su nombre. Vean, esto es muy importante. Yo les he pedido, y ahí he tenido problemas con algunos exámenes, que no usan su nombre completo. Utilicen su nombre completo, ¿no? Eso es muy importante. Omita alguno de los apellidos. Ahí están las premisas. ¿Cuándo procede? Luego se menciona acá, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando el notario está redactando el instrumento público, escritura pública de identificación de persona, va a juramentar, va a consignar, el registro notario procede a juramentar al señor fulano. Hay que identificarlo, hay que decir el nombre. Procede a juramentarlo y le advierte que declare la verdad en la presente diligencia. Quien manifiesta que declarará la verdad. Seguidamente, el registro notario le previene, le advierte de las penas aplicables a los autores del delito de perjurio. Somos catalogados como funcionarios, y quien declare decir la verdad ante funcionario público y faltare a ella con malicia, comete el delito de perjurio. Y viene la sanción económica, la sanción de coartación de la libertad o la prisión. Y entonces hay que prevenirles. Esa es una obligación simultánea. Otra obligación simultánea también, que la vamos a encontrar en el Código de Notariado, vamos a encontrar en el artículo 29, una obligación simultánea: la fe de haber leído el instrumento a los interesados. Ahí tenemos que hacer fe, dar fe, que les leímos. Oigan bien, que leímos. Yo he visto algunas escrituras donde se consigna que por designación de los comparecientes procedo a leer la presente. No es por designación de los comparecientes, es la ley la que nos obliga, ¿no? Es una obligación simultánea de hacer. Aquí en el artículo 10, la fe de haber leído el instrumento a los interesados. Otra obligación simultánea, en el numeral 11 del artículo 29, ese es el que me estoy refiriendo: la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato, y que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Esa es otra obligación simultánea. En la escritura debe quedar consignado que les advertimos de los efectos del presente instrumento público, de la obligación de presentar el testimonio al registro general de la propiedad, al registro mercantil, al registro electrónico, dependiendo de qué contiene, ¿no? Entonces son obligaciones simultáneas. La asistencia de testigos, muy bien, por ahí ya nos están participando correctamente. Esa es otra. En los testamentos, veamos en el artículo 42, muy bien, aquí el estudiante que me hizo la observación, muy bien. En los testamentos tenemos obligaciones simultáneas. Consignar la hora. La hora no se consigna en las escrituras públicas, a excepción de los testamentos y las donaciones por causa de muerte, porque aquí se aplica el principio de unidad de acto. Por eso debemos consignar la hora en que inicia y la hora en que finaliza, ¿no? La hora, no cuántos minutos más tarde, porque eso no es hora, ¿no? Si nos vamos a la ley del organismo judicial, ahí se regula cómo se computa los plazos, cómo se computa el tiempo, ¿no? Y entonces vamos a decir, se da por terminado, se da por finalizado, siendo las 14 horas con 55 minutos.
Nada de 20 minutos más tarde, 50 minutos, eso no es hora. Acuérdense que allá afuera hay tantos abogados que cualquiera quiere impugnar el instrumento público. Más si se trata de un testamento, cuando a veces hay derechos subjetivos en conflicto dentro de los posibles sucesores o herederos. Entonces lo que tenemos que garantizar es la seguridad jurídica. Es que muchas veces lo que hacemos, es que aquí tengo uno que así dice, aquí lo voy a copiar así. No, tenemos que interpretar la ley y aplicar la ley. Y entonces cuando finalizamos un acta notarial, porque también las actas notariales se consignan a la hora, cuando finalizamos la redacción de un testamento, una donación por causa de muerte, tenemos que indicar la hora en que inicia y la hora en que finaliza, ¿no? El sitio donde estamos constituidos, el sitio, ¿no? Si estamos en la oficina profesional, si estamos en una residencia, si estamos posiblemente en un hospital, y tenemos que consignar el sitio. Esas son obligaciones simultáneas que tenemos al redactar un testamento o donación por causa de muerte. Y correcto, como el estudiante por ahí lo mencionó, yo le agradezco la observación porque me envió para acá, al artículo 42, la asistencia de testigos. Asistencia de testigos. No me van a escribir usa testigos porque son personas y las personas no se usan. Se usan las cosas. Las personas nos asisten. Entonces, la asistencia de testigos. En el caso de los testamentos, con base al artículo 51 del Código de Notariado, se denominan testigos instrumentales. Así se llama. Artículo 51 del Código de Notariado se denominan testigos instrumentales, quienes nos van a asistir en los testamentos y donaciones por causa de muerte. Aquí en el artículo 42 tenemos muchas obligaciones simultáneas. ¿Alguien viene todavía? En el artículo 52 tenemos varias obligaciones simultáneas. En alguna oportunidad, vean, hay varios puntos de tesis muy bonitos. En el artículo 42 hay algo que sucede que a mí me llama mucho la atención y por algunas experiencias o conocimientos, hay algo que me llama la atención acá. En el numeral 4 del artículo 42. Fe de la capacidad mental del testador. Fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. En la legislación notarial de Chile se regula que la persona, después de los 70 años, debe de llevar un certificado extendido por un médico que haga constar que la persona se encuentra dentro de sus facultades, sea testamento, compraventa, arrendamiento, cualquier. La legislación notarial de Chile exige ese certificado médico. En Guatemala, en el caso de los testamentos, les digo yo, voy a dar fe de que se encuentran sus facultades mentales y volitivas, pero ¿cómo? ¿Qué conocimientos tengo yo para poder decir eso? Tenemos que cumplir con el requisito, pero yo creo que eso debe calificarlo, certificarlo un profesional. Pero aquí hay un bonito punto de tesis, bastante, qué son testamentos, clases de testamentos y cómo llegar a este tema de la fe de que la capacidad mental del testador, que a mi juicio se necesitaría un certificado de un profesional. Nosotros ahorita, pues, no incurrimos en responsabilidad porque estamos cumpliendo con lo que la ley regula. En el numeral 6, que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija, que tendrá que ser uno de los testigos, y que se averigüe al final de cada cláusula, viendo y oyendo al testador, si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. Esas son obligaciones simultáneas que tenemos que ir cumpliendo al redactar el instrumento público. Bien, ahí tienen bastante de dónde estudiar, ahí tienen bastantes elementos de dónde poder determinar
cuando son obligaciones simultáneas. Hay otras obligaciones simultáneas, no de testamentos. En el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil vamos a encontrar otra obligación simultánea. En el artículo 324 vamos a encontrar regulado, a ver, por acá, 324, sí, escrituración. Cuando mencionan escrituración, inmediatamente, ¿quién puede escriturar? El notario. En el Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 324. Llenados los requisitos correspondientes, el juez señalará al ejecutado el término de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio. En caso de rebeldía, el juez la otorgará de oficio. Eso quiere decir que va a ser el juez el que comparezca. No compareció Juan Pérez demandado, no compareció en la escritura, va a comparecer el juez. Comparece fulano de tal actuando en calidad de juez de primera instancia civil del departamento de Guatemala. Tiene que acreditar el nombramiento, tiene que acreditar su toma de posesión del cargo y entonces va él a otorgar la escritura traslativa de dominio. ¿Qué obligación simultánea hay? Que tenemos que consignar en qué acta de la Corte Suprema de Justicia fue nombrado juez. Y tenemos que transcribir también, aparte del acta donde, el punto de acta donde él fue o ella fue designada juez de primera instancia civil, también tenemos que transcribir los datos del acta de toma de posesión. Porque no es suficiente con que lo nombren, lo pueden nombrar y puede decir, mira, yo no quiero, o puede ser que ya no llegue. Entonces, el nombramiento y la toma de posesión del cargo. Esa es una obligación simultánea en estas clases de escrituras. Además de eso, hay otra obligación simultánea. En la escritura se transcribirá el acta de remate y el auto que apruebe el proyecto de liquidación. Obligación simultánea, transcribir una actuación judicial, que es el acta de remate, y una resolución judicial, que es el auto que aprueba el proyecto de liquidación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener copia tanto de la actuación judicial como de la resolución para poderla transcribir en esta clase de actas, en esta clase de escrituras públicas. Esas son obligaciones simultáneas que tiene que cumplir el notario. Y en las leyes tributarias también hay obligaciones simultáneas. Vamos a ver cuando empecemos a leer las leyes tributarias, vamos a ver que hay obligaciones. Por ejemplo, en el artículo 19 de la ley, bueno, esa ya sería posterior, vamos a confundir ahí el tema. Estamos en las obligaciones simultáneas y así vamos a encontrar varias obligaciones simultáneas. Las obligaciones previas, pues nosotros ya las vimos la vez pasada, que es identificar a los comparecientes, acreditar el documento con que están ejerciendo el derecho, es decir, cómo la persona va a acreditar que es propietario, cómo la persona va a acreditar que es acreedor. Entonces, estas son las obligaciones previas. Las obligaciones posteriores, esas son las otras clases de obligaciones, de haber autorizado un instrumento público. No sé si hay alguna duda, algún comentario para no seguir explicando ahí. No sé si los colegas quisieran aportar algo también en cuanto al tema que estamos viendo de obligaciones del notario. Y aquí vimos cómo se clasifican. Quiero ver si tenemos por aquí otra. Esas son las clases de responsabilidad. Ahorita le doy. A ver, sí, Alexis, le escucho. Sí, licenciado, en las obligaciones previas del notario, solo está el de identificación de la persona, no hay nada más. No, bien, hay otras. Mire qué buenas preguntas. Por eso les digo que es muy importante que ustedes participen, porque de repente yo cuando estoy haciendo el examen se me ocurre ahí, porque digo, bueno, ustedes lo dejan de saber. ¿Qué obligaciones previas? Si está actuando en representación,
si tiene mandato, si es mandato general, si es mandato especial. El judicial no, porque el judicial es para otras cosas. si tiene facultades. Si el mandato, si el testimonio del mandato está inscrito en el registro electrónico de poderes. Si el mandato está vigente, acordémonos que el mandato tiene un tiempo de vigencia, el mandato general tiene 10 años de vigencia, salvo que en la escritura le hayan consignado un plazo menor. Esa es una obligación simultánea del notario. Cuando se está actuando en representación de una persona jurídica, el mandato, acreditar la representación a través del testimonio del mandato, de la estructura de mandato, inscrito en el registro electrónico de poderes. Y si es mandatario de una sociedad mercantil, además de estar inscrito en el registro electrónico de poderes con base en el artículo 338 del Código de Comercio, debe de estar inscrito también en el registro mercantil general de la República. Esa es otra obligación. Mire qué buena su participación, Alexis. Gracias. Si es representante, ya le doy la palabra a Esteban. Si es representante de una persona jurídica, acordémonos que las personas jurídicas pueden ser de naturaleza civil, de naturaleza mercantil. Si es de una persona jurídica de una asociación, de una fundación, si el nombramiento, eso es a través de acta, no es a través de testimonio de escritura como el mandato, eso es a través de acta notarial. Si el acta notarial donde se le eligió como presidente de junta directiva y representante legal de la asociación XX está inscrito en el registro de personas jurídicas. Esa es otra obligación. Si es un gerente, con base al artículo 47 del Código de Comercio, si es un gerente, si es un administrador único, si es un presidente del Consejo de Administración, si es acta notarial donde consta su nombramiento como gerente, como presidente del Consejo de Administración, como administrador único, si está inscrito en el Registro Mercantil General de la República. Esas son obligaciones previas. Si está vigente, el administrador único, solo su nombramiento dura 3 años. Entonces hay que ver si está vigente el nombramiento. El gerente no tiene plazo. Le escucho, Maylin. Sí, le decía, buenas tardes. Perdón, era para preguntarle si la firma de los otorgantes, por ejemplo, en las actas de matrimonio sería una obligación simultánea. En las actas de matrimonio, la firma de los otorgantes es una obligación simultánea porque así lo exige el artículo 93 del Código Civil, que los contrayentes deben de firmar, porque es acta notarial. ¿Y sabe por qué? Porque no todas las actas notariales llevan las firmas del requirente. Aquí estamos hablando de los contrayentes, quienes son los requirentes. Y en las actas notariales, si leemos el artículo 61 del Código de Notariado, nos vamos a dar cuenta que no todas las actas notariales llevan la firma de los requirentes. En este caso serían los contrayentes, pero el Código Civil, aquí estamos en el derecho notarial aplicado, el Código Civil sí exige que el acta notarial de matrimonio sí tenga las firmas de los contrayentes. En el artículo 61, miren qué buenas preguntas me están haciendo ahora, no me siento en el privado, ¿eh? En el artículo 61 del Código de Notariado, el notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y las firmas en las hojas anteriores. En ningún momento se exige la firma de los requirentes. Y mire únicamente en el artículo 99 del Código Civil, ¿verdad, licenciada? Es que eso me generó duda porque sí era una obligación simultánea, ¿no? En las actas notariales sí es una obligación simultánea la firma. Esa es una obligación simultánea. Porque
así lo exige la ley. Cuando veamos el tema de las actas notariales, vamos a darnos cuenta que no todas las actas notariales deben ser firmadas por él. Aquí se llama requirente, no se llama compareciente. Bueno, muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Ahí está la notaria Salazar levantando la mano. Sí, le escuchamos, estimada notaria. Distinguido notario, dentro de las circunstancias de las obligaciones previas, también podemos mencionar los documentos que deben protocolizarse, que vienen del extranjero y que deben cumplir con los pases de ley o bien con la apostilla, según sea el caso. Muy bien. Asimismo, dentro de los previos también está respecto al matrimonio el otorgamiento de capitulaciones. Únicamente, distinguido notario. Muy bien, muchas gracias, notaria. Ay, bien, qué bueno. Sí, es cierto, hay muchas obligaciones, previas. Justamente, como nos hizo el comentario el estudiante, se me pasó el nombre ahorita, Alexis, ya lo encontré acá. Como nos hizo comentario Alexis, que hay otras obligaciones previas. Por ejemplo, una obligación previa, cuando se va a disponer de un bien de menor de edad, los menores de edad pueden adquirir bienes a través de su representante legal. 252 del Código Civil, ejercicio de la patria potestad. ¿Cuáles son las facultades de quien ejerce la patria potestad? El que ejerce la patria potestad tiene la facultad de administrar los bienes del menor y de ser su representante legal, ¿no? Quien ejerce la patria potestad. Adquirir bienes a su favor del menor puede, pero vender bienes del menor tiene que cumplir con una obligación previa. La obligación previa, la autorización judicial, la dispensa judicial que le llaman. En una oportunidad pregunté qué era la dispensa judicial en un examen técnico profesional y me dijeron, mire, ahí donde venden los códigos, donde venden las leyes, esa es una dispensa judicial. La dispensa judicial es la autorización que el juez da con base al artículo, bueno, en el decreto 5477 hay disposición de bienes de menor, incapaces y ausentes, ¿no? Y entonces para poder disponer de un bien de un menor, de un incapaz o de un ausente, debe de tenerse una autorización judicial previamente, una obligación previa que debe de observar el notario también. Bien, bien, qué buenos aportes, muy bien. En las actas notariales también, cuando veamos el tema de las actas notariales, que es un tema en el próximo semestre en Notariado 2, vamos a ver qué obligaciones previas hay para que autoricemos un matrimonio. Muchas veces las personas piensan que es únicamente de tomar el protocolo y redactar la escritura. No, tenemos que cumplir con obligaciones previas, ¿no? Aunque, por ejemplo, cuando vamos a autorizar una escritura de compraventa de bien inmueble o enajenación del bien inmueble, tenemos que hacer un estudio de la finca. Es del inmueble, entramos al registro de la propiedad o vamos a la biblioteca virtual del registro de la propiedad y vemos cuál es el estatus del inmueble que se va a disponer, si no tiene gravámenes, si no tiene limitaciones, si no hay inamovilidad pedida por la ley de inamovilidad de bienes, si hay varios propietarios, si hay un derecho real como un usufructo. Todo eso es una obligación previa que tiene el notario, que no está taxativa en la ley, pero tenemos por base, ahí sí aplicando las obligaciones deontológicas, tenemos que cumplir con hacer el estudio de la finca. Bien, entonces vamos a ver, así, licenciada Salazar, le escuchamos, estimada notaria. Gracias, notario. Solamente un aporte para los distinguidos estudiantes. El hecho de poder definir las obligaciones previas para que sean más comprensibles, como denominarse como o individualizarse como elementos que permiten la autorización de los actos y contratos. Sí, exactamente. Si no está facultado el mandatario, si no está vean, el artículo 47 del Código de Comercio es muy interesante. Vamos a ver por aquí que tengo el Código de Comercio, sí, por aquí está. En el artículo 47 del Código de Comercio, las facultades del gerente, del administrador, creo que este código es un poquito 40 y
es un poquito extenso porque está con facultades del administrador 47 del Código de Comercio. Esto es muy importante y justamente lo que nos está exponiendo la notaria Salazar aquí. Los administradores o gerentes tienen, por el solo hecho de su nombramiento, claro que tiene que constar en el documento el nombramiento, tiene que estar inscrito en el Registro Mercantil General de la República, todas las facultades para representar judicialmente a la sociedad de conformidad con las disposiciones de la ley del organismo judicial. Tendrán además las que requieran para ejecutar actos y celebrar los contratos que sean de giro ordinario. Esto es muy importante, miren, y qué buena la observación que nos están haciendo ahorita, qué buenos aportes. Este párrafo dice, tendrán además las que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean de giro ordinario de la sociedad. Giro ordinario, ¿qué es eso del giro ordinario? Pues es a lo que se dedica la sociedad. Si la sociedad se dedica a vender zapatos, a vender accesorios, si la sociedad se dedica a vender electrónicos, elementos de seguridad, por ejemplo, y llega la persona y le dice, mire, yo soy el representante legal, el gerente, Electrónicos Universales Sociedad Anónima. El objeto social es vender dispositivos electrónicos, todas las clases. Vamos a vender el inmueble de la sociedad. Pero usted no está facultado porque eso no es el giro ordinario de la sociedad. El giro ordinario de la sociedad no es vender inmuebles, no es dar en arrendamiento inmuebles, no es dar en garantía hipotecaria inmuebles. Entonces viene la otra parte, ¿no? Dice, tendrán además las que requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que de él se deriven y de los que con él se relacionan, inclusive la emisión de títulos de crédito. Sin embargo, atención con esto, en la escritura social podrán limitarse tales facultades, ¿no? Como la ley le da todas las facultades, en la escritura social se pueden delimitar o se puede definir cuáles no puede ejercer. El último párrafo. Para negocios distintos, es que va a vender, va a constituir hipoteca, va a dar en arrendamiento los bienes. Para negocios distintos de ese giro se necesitan facultades especiales detalladas en la escritura social. 1, escritura social. 2, en acta notarial. 3, en mandato. Miren, 3 cosas. En la escritura social, en acta, que pues acta notarial, mandato. Entonces, esa es una obligación previa. Ver si está facultado para realizar el acto o contrato. Y como justamente la notaria nos aportaba, muy importante, si el documento viene del extranjero, se ha cumplido con los pases de ley, o en su defecto se ha cumplido con el tema de la apostilla, que son temas de notariado 2, pero creo que es importante mencionarlos para que ya nos vayamos formando la idea, todo el mundo que tiene el ejercicio de la función notarial. Ese debe de cumplirse con esos requisitos. Si viene en idioma extranjero, pues también hay que vertirlos al idioma oficial. Entonces son obligaciones previas. Vea, por eso les digo, no podemos hacer una nómina. Alguien en una oportunidad me dice, mire, quiero hacer una tesis sobre obligaciones previas del notario. Y le digo yo, pero va a ser muy grande la tesis porque hay demasiadas obligaciones previas dependiendo la naturaleza civil, mercantil, la naturaleza del acto o contrato, su modalidad, ¿sí? Porque hay modalidades. Los contratos tienen sus modalidades. Compraventa al contado, compraventa de fracción de inmueble, compraventa con constitución de usufructo, compraventa con pacto de reserva de dominio, compraventa con constitución de servidumbre. Hay modalidades, ¿no? Entonces, dependiendo, así serán las obligaciones previas, las simultáneas están en la ley y las posteriores. Las obligaciones posteriores, ya redactamos el instrumento público, ya lo redactamos, ya lo otorgaron los contratantes, las personas ya lo otorgaron, ya firmaron o en su defecto dejaron la impresión dactilar.
Ahora viene la autorización del notario. Ahí concluye. Ahora vienen las obligaciones posteriores. Bueno, como primera obligación posterior, extender el testimonio. En el artículo 73, y alguien sí me lo citó ahí en una de las variantes, en el artículo 73 del Código de Notariado se establece esta obligación. El notario está obligado, está hasta calificado, el notario está obligado a extender testimonio o copia simple a los otorgantes. Estamos obligados. Una vez otorgado y autorizado, estamos obligados a extenderle el testimonio. Bueno, pero para extender el testimonio también hay que cumplir otros requisitos. ¿Paga impuestos? ¿El acto o contrato paga impuestos? Pues al extender el testimonio es el momento de cubrir los impuestos. Entonces, mire, no vamos a cubrir los impuestos ahorita, porque por la hora ya no podemos extender el testimonio y pagar los impuestos. Le vamos a dar una copia simple. ¿Y para qué es eso? Es para hacer efectivo el principio de publicidad. Para eso es. Ahora, el testimonio sí tiene otros efectos, lo vamos a ver en el notariado 2, qué efectos tiene el testimonio, ¿no? Pero una obligación posterior es extender el testimonio a los interesados. Otra obligación posterior, ahí sí nos vamos al 37 del Código Notariado, que ya lo hemos venido leyendo insistentemente, extender el testimonio especial al director del Archivo General de Protocolos. Tenemos 25 días hábiles siguientes de haber autorizado. Si hoy autorizamos el instrumento público, hoy es viernes, a partir del lunes, tenemos 25 días hábiles para remitir el testimonio al director del Archivo General de Protocolos. Esa es otra obligación posterior. ¿Qué otra obligación posterior tenemos? Remitir avisos. Ya vimos, cuando vimos la relación del derecho notarial con el derecho administrativo, esta fase se les va a hacer más sencilla porque ya es muchas cosas que hemos visto. Tenemos que remitir avisos. Dependiendo la naturaleza del acto contrato, dependiendo la modalidad del acto contrato, tenemos que remitir avisos, ¿no? Entonces, esas son las obligaciones posteriores que el notario tiene en el ejercicio de la función notarial. Bueno, yo creo que hicimos un recorrido en cuanto a este tema de las obligaciones del notario, que estaríamos saliendo del tema número 3. Entraríamos al tema número 4, creo que tenemos unos minutos todavía. Vamos a tratar de avanzar para que las sesiones extraordinarias que hemos convocado tal vez no sean necesarias los 2 días, solo uno, y en 1 hora, para que podamos terminar con el contenido programático para el examen. El gobierno y régimen disciplinario. El notario, el profesional del derecho, abogado, notario y profesiones afines ahora, pero hablemos del notario. El notario tiene un gobierno, tiene un régimen disciplinario. El gobierno, porque tenemos un colegio profesional y que nos gobierna, porque podemos elegimos ustedes, acaba de pasar la elección de presidente y junta directiva, tanto del Colegio de Abogados, del Tribunal de Honor, del Tribunal Electoral, acaba de pasar la elección. Elegimos a nuestro presidente, ahora nuestra presidenta del Colegio de Abogados y Notarios y su junta directiva. Ese es el gobierno. Tenemos derechos a elegir y ser electos en el colegio profesional. Y el colegio profesional es uno de las instituciones que lleva control del ejercicio profesional, porque por eso existe el Tribunal de Honor. El Tribunal de Honor, ante él se presentan las denuncias cuando el notario ha incumplido con alguna de las normas del Código de Ética Profesional. Ahí presentan la denuncia, se instruye una averiguación, se le da audiencia al notario, se le da audiencia al denunciante y se permite que se aporten las pruebas de las partes que las partes estimen pertinentes, y será el Tribunal de Honor quien determine
si procede o no procede la denuncia y si procede qué clase de sanciones le van a imponer al notario. Por eso se dice que hay un gobierno y hay un régimen disciplinario, porque hay instituciones que nos pueden sancionar. Alguien en la sesión anterior, cuando estábamos concluyendo, se acerca ahí a nosotros y nos dice, mire, ¿quiénes pueden suspender al notario? Bueno, se puede suspender él solo si no cumple con sus obligaciones, pero sí hay instituciones que nos pueden suspender. Una de ellas es el colegio profesional. Por eso les pedí anoche que les mandé el mensaje, les pedí favor que tuvieran su ley de colegiación profesional obligatoria, porque en la ley de colegiación profesional obligatoria vamos a encontrar, yo les recomiendo que ahorita vamos a tener tiempo de receso y como nuestro examen es hasta el último, el 25 de abril, vamos a tener tiempo de darle lectura. No son muchos artículos también, igual que el código de ética, aquí son 43 artículos, 45 artículos que tenemos, darle una leída, pero vamos a poner énfasis en algunos artículos que son de mucha importancia. Yo les vamos a mandar una nómina, pero vamos a citar algunos por el momento, qué artículos tienen importancia. Nos vamos a ir como al 25 de la ley de colegiación profesional obligatoria, 21, donde están los derechos de los colegiados. ¿Qué derechos tenemos como colegiados, como miembros del colegio de abogados y notarios? Y por eso les decía, en todo ámbito donde nos encontremos, vamos a encontrar derechos, pero también vamos a encontrar obligaciones. Entonces, en el artículo 21 están los derechos, y en el artículo 22 están las obligaciones. Tácticamente empieza por los derechos, ¿verdad? No por las obligaciones, pero hay que cumplir las obligaciones también. Y tenemos también en el artículo 26, muy importante, artículo 26, sanciones. ¿Qué sanciones nos puede imponer el Tribunal de Honor o el Colegio de Abogados a través del Tribunal de Honor? Y en el artículo 26, clases de sanciones a imponer a los colegiados por quejas ante el Tribunal de Honor. Son sanción pecuniaria, es decir, sanción económica, una multa, sanción pecuniaria, es una sanción económica. Amonestación privada. ¿Cómo es eso de amonestación privada? El colegio profesional tiene junta directiva. La junta directiva tiene sus sesiones donde van a tratar los temas. Dentro de los temas puede ser que vayan a sancionar a un agremiado de forma amonestación privada. Es como decirle que le sacaron tarjeta, ¿verdad? A María. Como que decirle que le sacan tarjeta, porque la otra ni el color es bueno mencionar. Le sacan tarjeta a María, le sancionan, lo llaman a junta directiva y le llaman la atención, le hacen una amonestación privada. Luego tenemos otra sanción que nos pueden imponer, es una amonestación pública. ¿Qué es lo que sucede con la amonestación pública? La amonestación pública, porque la publican en el diario oficial, y sí, ahora creo que solo en el diario oficial se publica, ya con la ley de publicaciones electrónicas, pues la publican en el diario oficial. Esa publicación tiene un costo. Por supuesto que el colegio profesional lo paga, ¿no? Pero después se lo incluyen en su cuenta al agremiado. Mire, usted va a pagar su colegiación del año, ¿sí? Ah, pero aquí tiene que pagar una publicación de una amonestación que le hicieron. Entonces, esa amonestación es pública a través del diario oficial. Y luego tenemos también suspensión temporal. Nos pueden suspender temporalmente en el ejercicio de la profesión. Y suspensión definitiva. Entonces, ¿qué sanciones nos puede imponer el colegio profesional con base al artículo 26? Una sanción pecuniaria, una suspensión temporal, una suspensión definitiva, una amonestación privada y una amonestación pública. 5 sanciones nos puede imponer el colegio profesional. Acordémonos que el derecho de defensa
es un derecho constitucional, pero también es un derecho sagrado, el derecho de defensa. Y entonces también nosotros podemos, bueno, el sancionado puede plantear su defensa. En el artículo 27, apelación. Ahí puede plantear su recurso de apelación en contra de la resolución que le impone la sanción y que él no esté de acuerdo, porque conforme a los medios de prueba que presentó, pues va a desvirtuar la queja que se presentó en contra de él. Entonces también tenemos derecho de defensa y podemos plantear el recurso de apelación. Bien, entonces ahí está el régimen disciplinario, cómo actúa, cómo participa el colegio profesional. El colegio profesional va a participar en el régimen disciplinario de dos maneras. Eso tengan mucha atención con eso, por favor, ¿sí? Hay que ponerle mucha atención. Va a participar de dos maneras el colegio profesional. Una, habilitando. Habilita porque cuando nos inscribimos en el colegio profesional, nos asignan el número de colegiado. Y es uno de los requisitos de la fase administrativa. Y es un requisito, es una obligación constitucional con base al artículo 90 de la Constitución Política de la República. Obtener la colegiación profesional obligatoria. Entonces, por eso en el colegio profesional nos pueden imponer sanciones porque nos controlan el ejercicio de la profesión. Va a participar el colegio profesional en forma habilitante, pero también va a participar sancionando, porque nos puede sancionar con una amonestación privada, con una amonestación pública o con una sanción pecuniaria. Pero también la otra etapa habilita, sanciona y nos suspende en el ejercicio de la profesión. Nos suspende temporal o nos suspende definitivamente. Entonces el colegio profesional participa de esa forma, habilitando, sancionando y suspendiendo. Pónganle mucha atención y el fundamento jurídico está en artículo 26 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Yo estoy seguro que lo van a leer ustedes despacio. Bien, ¿qué otro órgano participa en el régimen disciplinario? Si somos indisciplinados, nos llama la atención, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro órgano? Los órganos de la administración pública. Los órganos de la administración pública también participan en el régimen disciplinario, porque si no cumplimos con las obligaciones posteriores, que la mayoría de las veces consiste en remitir avisos, nos van a imponer una sanción pecuniaria, ¿no? Esa es una sanción que nos van a imponer y hasta nos pueden suspender. Veamos en el artículo del Código de Notariado, en el artículo 100 del Código de Notariado. En el artículo 100, los notarios que dejaren de enviar los testimonios a que se refiere el artículo 37, estas me está mencionando testimonios especiales. Ahí si quieren lo pueden apuntar ahí. En el artículo 37, vean artículo 100. Y en el artículo 100, ver artículo 37, literal A. Es que así vamos nosotros facilitándonos porque sí he encontrado de que hay un poquito de deficiencia en el manejo de la ley. Pero hay que hacer los apuntes de artículos, por supuesto. Sí, porque me recuerdo que la notaria Salazar la vez pasada en un examen me dice, mire, el estudiante tiene ahí algo escrito. Y ya tenemos que recoger el código porque no podía tener eso la notaria no era exigente, así es que... Entonces, acá en el artículo 37, o dar avisos a que se contrae el artículo 38 de esta ley. Vean, ahí hay dos circunstancias. Artículo 37, testimonios especiales. Artículo 37, aviso de escrituras canceladas. Artículo 37, aviso trimestral. Y en el artículo 38, los avisos de contratos sobre bienes inmuebles, enajenación, desmembración, unificación,
donación, es decir, ahí están los avisos en el artículo 38. Dentro de los términos fijados para el efecto, incurrirán por infracción que impondrá el director, por infracciones por sanción, impondrá el director del Archivo General de Protocolos y se pagará en la tesorería del organismo judicial como fondos privativos de dicho organismo. Todas las sanciones fijadas por el director del Archivo General de Protocolos se impondrán previa audiencia por el término de 15 días al interesado. Bueno, pues entonces tenemos ahí que el director del Archivo General de Protocolos nos puede sancionar también. La Corte Suprema de Justicia en el artículo 101. Las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia, siempre que no constituyan delito, o por el tribunal que conozca en su caso, pudiendo amonestar o censurar al notario infractor. Vemos entonces aquí la Corte Suprema de Justicia participa en el régimen disciplinario. ¿Cómo participa la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia participa habilitando. ¿Por qué? Porque ahí está el registro de notarios. Y ahí vamos a registrar nuestra firma, el sello y la firma. Entonces, la Corte Suprema de Justicia participa habilitando al notario, pero también participa sancionando al notario con base al artículo 101 del Código de Notariado. Participa sancionando al notario y participa a través del Archivo General de Protocolos también imponiendo sanciones pecuniarias. Esto está en el artículo 100, artículo 101 del Código Notariado. Bien. Entonces ya vamos viendo dos órganos o dos instituciones que participan en el régimen disciplinario: el Colegio Profesional, la Corte Suprema de Justicia, y ahora nos tocaría ver los tribunales del orden penal. Los tribunales del orden penal, cuando el notario es condenado por alguno de los delitos que ya los leímos allá cuando estábamos presencialmente en la facultad, en la sesión, por alguno de los delitos regulados en el numeral 4 del artículo 3 del Código Notariado. Hay una serie de delitos. Si el notario es sancionado o es condenado, lógicamente, por un tribunal de orden penal, pues también le va a aplicar la pena principal. Ustedes saben cuáles son las penas principales. Dentro de las penas principales tenemos la prisión, coartarle la libertad al notario, la prisión. Y también tenemos las penas accesorias, que es la inhabilitación en el ejercicio de la profesión. Y entonces vamos a ver aquí en el artículo 102 del Código Notariado. La Corte Suprema de Justicia llevará un libro en el que se asentarán las resoluciones que sancionen las infracciones en que incurran los notarios, o copia de las que le dictaren otros tribunales. Para los efectos de la suspensión en caso de delito, los tribunales que conozcan del asunto comunicarán a la Corte Suprema de Justicia el auto de prisión o la sentencia que dicten en contra del notario. Entonces, lo que le están comunicando es que suspendieron temporal, si es auto de prisión o auto de procesamiento, como le llaman ahora, suspendieron temporalmente al notario. Si es sentencia condenatoria, pues lo van a suspender durante el tiempo que el juez le fije en la sentencia condenatoria, que le van a fijar un tiempo, un plazo, el tiempo de inhabilitación. Entonces ya llevamos tres órganos que participan en el régimen disciplinario del notario: el Colegio Profesional, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales del orden penal. Y la administración pública, las oficinas de la administración pública. ¿Quiénes nos pueden sancionar? Pues si no remitimos el aviso de un testimonio, de un testamento, perdón, si no remitimos el aviso de un testamento como lo regula el artículo 45 y 1193 del Código, 45 del Código Notariado y 1193
del Código Civil, pues nos van a imponer una sanción pecuniaria. Ahí nos está sancionando administrativamente. Si no remitimos el aviso que se regula en el artículo 40 de la ley del organismo judicial, pues también nos van a imponer una sanción pecuniaria. Si no remitimos los avisos que regula el artículo 38 del Código de Notariado, pues también nos van a imponer una sanción de carácter pecuniario. Bien, entonces, atendiendo el tiempo, 2 minutos o 3, según si hay muchas preguntas, muchas participaciones. Yo les agradezco, está el notario Sebastián, la notaria Lorena Salazar, les agradezco que estén presentes, gracias por su apoyo. Y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Sí, Alexis. Sí, licenciado, tenía una duda. Cuando usted se refiere al colegio profesional, es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Por supuesto, el único al que pertenecemos constitucionalmente. Todavía quieren ingresar. Bueno, yo los voy a dejar ingresar, pero vamos para afuera. Bien. No sé si hay otra duda, otra pregunta. Vamos a ver quién está levantando la mano. Está levantando Maylin y Elmer. Sí, Maylin. Sí, licenciado, era para preguntarle en qué manera se realiza la rehabilitación hacia el notario. Muy bien. Mire qué buena pregunta, gracias. La Corte Suprema de Justicia participa habilitando, porque se registra la firma, el sello, el título. Participa sancionando, porque nos puede imponer multas o sanciones pecuniarias. Participa inhabilitando también, participa rehabilitando, que está en el artículo 104, me recuerdo que está la rehabilitación del notario, sí, 104. Ahí están los requisitos que deben cumplirse cuando un notario ha sido... Por eso les decía que cuando el Tribunal Penal va a dictar la sentencia, dicta la pena principal y dicta la pena accesoria. La pena accesoria consiste en la inhabilitación durante el tiempo que dure la condena. Para rehabilitar, en el artículo 104, el expediente se presenta ante la Corte Suprema de Justicia, siempre y cuando se reúnan los requisitos que exige el artículo 104. Si se reúnen los requisitos, la Corte Suprema de Justicia nos puede rehabilitar. Entonces, qué buena pregunta, porque la Corte Suprema de Justicia participa habilitando, sancionando, inhabilitando, sancionando económicamente por multa, inhabilitando y rehabilitando. ¿Sí? Sí, Elmer, le escucho. Sí, tengo 2 preguntas del artículo 27, segundo y tercer párrafo. La primera pregunta, en el segundo párrafo indica: el notario podrá extender testimonio y suministrar quien lo solicite. Y continúa expresando los informes. Pregunto aquí, ¿quiénes pueden solicitar esos informes? ¿A los notarios depositarios? ¿Y en qué tipo de documentos el notario lo debe de realizar? Muy bien. Acordémonos, cuando vimos el principio de publicidad, vimos que tiene 2 fases o 2 etapas. La etapa de consulta, llega la persona y dice: mire, quiero saber si tal persona otorgó un testamento, otorgó una escritura, qué es lo que vino a hacer. Consulta, y el notario le va a responder primero que acredite el interés. ¿Qué interés tiene para que yo le pueda dar la información? La persona tiene que acreditar el interés con un documento. Soy el cónyuge, soy el descendiente, soy el ascendiente, soy el acreedor. Pues tiene que acreditar con un documento el interés que tenga. Por eso es que el notario no puede llevarse el protocolo fuera del territorio nacional y debe dejar un aviso a quién o dónde queda el protocolo, con el director del Archivo General de Protocolos o con otro notario. En la ausencia del notario titular,
El notario depositario puede dar informes, pero ese informe, pues si se lo pide una institución pública, puede ser por escrito. Y si se lo pide una persona particular, es un informe verbal que le puede proporcionar. También puede proporcionarle copias, también puede proporcionarle testimonios. Es decir, la finalidad es que se haga efectivo el principio constitucional de publicidad. Esa es la finalidad, el espíritu del legislador. Porque como el principio de publicidad es constitucional, no puede quedarse a la deriva. Ah, es que el notario no está, no hay quien le dé información. Tiene que haber un notario o el director del Archivo General de Protocolos. Y cuando el notario fallece, pues es el director del Archivo General de Protocolos, con base al artículo 81 del Código de Notariado. A eso se refiere. No sé si con eso queda satisfecha su pregunta. Sí. Muy bien. Bien, si no hay más dudas, preguntas, comentarios, si tienen, ya saben, por Classroom, por el correo institucional, ahí les podemos responder nosotros las dudas que tengan. ¿Le escucho, Alexis? Sí, licenciado, disculpe, fíjese que yo le envié un correo para pedir revisión de examen. También ya lo entregué en coordinación y Ya le lo contesté, señalaron. anoche contesté lo de revisión de examen, anoche contesté. Ya tengo la lista de quienes pidieron revisión. Ya no tenemos presencial en la facultad, lo vamos a hacer virtual. Yo les voy a mandar la hora y el día en que hagamos la revisión virtual. Yo tengo el examen y les voy a hacer la revisión en forma virtual. Lo único que les voy a pedir favor es que activen su cámara, nada más. Sí, tenía una pregunta. ¿Sí? Sobre el artículo 27, tercer párrafo. ¿Qué autoridad es la encargada bueno, considero yo que es el Instituto de Migración al que usted se está refiriendo en el artículo 27, tercer párrafo? Sí, acuérdense que ahora es la Dirección General de Migración. Ya no, perdón, es el instituto. Ahora es el Instituto de Migración, ya no es Dirección General. A esa institución se refiere. Ok, gracias. Muy bien. Estoy buscando aquí cómo enviarles el correo. Tenemos el correo institucional y tenemos el correo donde recibimos, aquí ya lo encontré. Aquí les voy a mandar el correo. Igual se da escrito bien. Vamos a ver aquí. Bien. Ahí recibí ya unas solicitudes de revisión de examen. Ahí recibí también las solicitudes de extemporáneos que se hicieron. Bien, si no hay más dudas, comentarios, observaciones, que tengan buena tarde, buen fin de semana. Nos vemos el día lunes Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, notario. Gracias igualmente. Feliz tarde. Feliz tarde. Notario, buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, notario. A todos los estudiantes. Bueno, ahí nos vemos en la próxima sesión. Feliz tarde a los colegas, amigos, profesionales, notarios. Feliz tarde, notario. Feliz tarde, pásenla bien, con cuidado. Feliz tarde, estimado notario. Gracias, igual para usted. Feliz tarde.